Seguimos hablando sobre el amaranto, pero ahora con Teresa Sánchez. Teresa, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y gracias por habernos invitado a este programa de la universidad, lo cual nos enorgullece poder difundir lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo nosotros. Bien. Nilda nos comentaba en el bloque pasado que participaron de un proyecto internacional que se llama Amaranth Future Food. ¿En qué consistió? Contanos un poquito. Exactamente. Bueno, ese proyecto consistió en que fuimos convocados por miembros de la Comunidad Económica Europea tratando de colaborar con varios países que integró el proyecto, que estaba formado por Dinamarca, República Checa, España, México, Argentina y Nicaragua. Dentro de la Argentina trabajó la Universidad Nacional de La Plata con la parte de semillas y su aplicación en la parte química y bioquímica, y nosotros acá en la Universidad de La Pampa, en nuestra Facultad de Agronomía, se llevaron adelante durante 3 años diferentes trabajos evaluando 18 genotipos que provenían de distintos lugares del mundo. La mayoría eran de México, Argentina, provenían algunos que había obtenido acá el ingeniero Cobas, otros que procedían de la Universidad de Río Cuarto, que también trabaja en el tema amaranto, otros de España, uno de Hungría. O sea, se trabajó con esos 18 genotipos a ver si se adaptaban a esta zona. Bueno, ahí llegamos a algunas conclusiones, algunos no se adaptaron, después seguimos trabajando con 16 genotipos, pero nosotros lo que hacíamos era más que nada la evaluación del cultivo y de la adaptación de los diferentes genotipos a nuestra zona. Eso fue lo que nosotros trabajamos principalmente. Después ya se eligieron otros genotipos, se hizo ensayo de supervivencia de semillas, con semillas enterradas durante 1 año, a ver si el amaranto subsistía enterrado y si podía germinar. Se hicieron muchas experiencias y bueno, tuvimos la suerte de una financiación muy importante que la dio la Comunidad Económica Europea, que en aquel momento eran alrededor de, no me acuerdo bien, pero era cerca de los 200.000 euros, que no es poca plata. Claro. Eso nos permitió trabajar con más tranquilidad porque, bueno, se disponía de todo lo que se necesitaba para lo que se necesitara había, y después cuando tenían que viajar, que estaba la ingeniera Troiani a cargo del proyecto acá en Santa Rosa, y la ingeniera Elke Nolle-Meyer, viajaron a distintos lugares porque cuando había que exponer, encontrarse, presentar los datos. Después también viajaron a Nicaragua a trabajar porque lo querían utilizar para ver si se remediaban suelos que habían estado muy, diríamos, contaminados con distintos pesticidas. Bueno, eso fueron allá a sembrar, a ver cómo se podía trabajar y demás. ¿Y en La Pampa cómo funcionó? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Alguna variedad que se adaptara? Sí. Tuvimos algunas que fueron muy precoces, por ejemplo, una que nosotros la recomendaríamos, si bien no tiene la planta no es tan linda como otra que después te voy a comentar. Hay una que es de ciclo corto, se la dimos a un productor de Córdoba para que la probara, le fue bien. Y después tenemos uno que fue acá, diríamos, obtenido por el ingeniero Cobas, que es uno que se llama Amaranthus hypochondriacus artasa, que nosotros acá en La Pampa estamos más acostumbrados a la cosecha mecánica. Entonces tiene un tipo de planta que se adapta más a la cosecha mecánica. Ese, bueno, entre otros, porque lo que pasa es que depende del tiempo, de la fertilidad del suelo y de la humedad que disponga. Por ahí se hacen plantas demasiado altas. Entonces, al ser demasiado altas y panojas demasiado grandes, se complica la cosecha mecánica. Claro. Eso es lo que nosotros estuvimos evaluando y si completaba el ciclo, porque son plantas de un ciclo bastante largo. Claro. En general, desde que se siembra hasta que se cosecha, pueden pasar entre 120 y 150 días. Entonces, sería, desde su proyecto, desde Agronomía, el amaranto pensado tanto para un cultivo hortícola como para grandes extensiones en La Pampa. Más que grandes extensiones, son los que mejor se adaptan para obtener grano. Bien. Para obtener grano.
Yo lo de las extensiones soy bastante cuidadosa porque es un cultivo que requiere sus cuidados, claro. Y además, como ya lo comentó anteriormente Nilda, hay que aceitar un poco más el tema de la cadena de comercialización. Claro. No es que no se pueda vender, hay gente que lo compra, hay empresas como Arcor y demás que ustedes pueden observar que ahora aparecen pan multiseriales, claro. Aparece chía, amapola, amaranto y demás, barritas que tienen amaranto, o sea, está incorporándose mucho en el gourmet, todo eso, comida gourmet lo están incorporando mucho, pero bueno, hay que buscar esas cadenas para poder vender la semilla de amaranto. ¿Y la gente cómo ha recibido esta información? Están muy interesados. En general, todos, a nosotros nos han pedido muchas semillas. Nosotros, dentro de las posibilidades, les hemos estado proveyendo semillas, pero en pequeña cantidad, como para que hagan una prueba, que hagan una multiplicación y demás, ya sea para grano o para hortícola, que vendría a ser para utilizarlo como verdura, que es una semilla que ahora hemos traído de allá de la facultad. En general, la gente está muy, muy interesada y le gusta mucho, lo que es verdura les gusta mucho. Bueno, y después lo demás se compran las dietéticas, el amaranto lamentablemente lo venden caro. Claro. Entonces, a lo mejor venden los 100 gramos a 10 pesos, entonces se torna un poco complicado para un uso masivo. Hablemos de la semilla. De la semilla. De la semilla de amaranto, sí. Teresa, te agradecemos muchísimo por estar en nuestro programa. Bueno. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, nosotros seguimos con nuestro programa. Aida Kemmelmacher de Carlucci fue durante 20 años ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza y coautora del anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial que recientemente aprobó el Congreso. Debido a estos antecedentes y a la extensa trayectoria académica, el Consejo Superior de nuestra universidad la distinguió con el título de profesora honoraria de la Universidad Nacional de La Pampa. ULPAM TV la entrevistó y nos ofreció sus reflexiones acerca del camino recorrido hasta la Corte Suprema, el nuevo Código Civil y Comercial y sobre el sistema judicial. Vamos a verlo. Yo antes de ingresar a la Suprema Corte había ejercido la profesión 17 años, conjuntamente con mi marido, que también es abogado, y me había dedicado mucho a la cátedra universitaria. Entonces, cuando vino el gobierno democrático, pensaron que había llegado la hora de poner una mujer en la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, que nunca había tenido mujeres. Y en ese momento había sido elegido por voluntad popular el doctor Felipe Llaver. Él me llamó, yo había sido su alumna en el colegio secundario, y como digo, tenía algunos libros escritos, tenía antecedentes académicos. Y entonces me sorprendió, pero fue un honor muy grande para mí, porque era la primera mujer, era muy joven en aquel tiempo, ahora ya voy a cumplir 70 años, pero remóntese usted a diciembre del año 1983. Y además, yo soy de origen judío, y ningún judío había ocupado tampoco nunca el cargo de ministro de la Corte. Y pensé que tenía la responsabilidad, sí, de aceptar. Y acepté, y nunca me he arrepentido. Siempre digo que lo que yo le di a la Corte es mucho menos de lo que la Corte me dio a mí, porque durante 26 años tuve la posibilidad de conocer todo el derecho. Usted sabe que en todo proceso de recodificación, porque esto en realidad es un proceso de recodificación, nosotros teníamos Código Civil, teníamos Código Comercial. Ahora lo que estamos haciendo es proceder a una modificación del sistema, pero no hemos tirado toda la basura. El Código Civil, el Código de Comercio son una tradición en Argentina que se ha tomado. Entonces, en todo proceso de recodificación existe mucho de conservación de lo anterior, esto que no tiró toda la basura, y parte también de verdadera innovación. Este código tiene innovaciones importantes en materia patrimonial, pero las verdaderas innovaciones, las innovaciones más profundas, están en la parte de derecho de familia. Ahí es donde se han producido las verdaderas innovaciones.
En la parte patrimonial hay innovaciones muy importantes, pero la mayoría de ellas recogen la jurisprudencia existente, o sea, recogen las soluciones que ya los jueces dieron. Las verdaderas innovaciones están acá en derecho de familia. Por ejemplo, se elimina el divorcio contencioso, ya no hay culpa. Si sos infiel, bueno, el juez no te dice nada por eso. La familia se le presenta al juez solo cuando el conflicto familiar ataca a problemas que son estrictamente jurídicos, como la integridad física de las personas, la integridad moral, etcétera, etcétera. Pero hay un derecho a la vida íntima y familiar. El juez no se tiene por qué meter en la intimidad de una casa si esa intimidad debe ser cubierta porque no afecta los derechos de los terceros ni afecta a derechos de personas altamente vulnerables como pueden ser niños menores de edad. Entonces, eso es un cambio de miras muy importante. Para mí, el problema fundamental de la justicia, no hablo de la justicia penal, hablo de la justicia civil. Y esto es muy importante porque la gente se cree que la única justicia es la penal. Esto ya que este es un programa para la gente, quiero decir claramente este mensaje. La justicia penal no es la única justicia. El derecho penal no es el único derecho. No hay que pensar que cuando fracasa el derecho penal, fracasó el derecho. Hay muchos derechos. El derecho penal y la justicia penal tiene que tener por centro al imputado, no puede tener por centro otra cosa. Tiene por centro el imputado y ese imputado obviamente tiene que tener las garantías de la ley. Y menos mal que eso es así, porque si no viviríamos en un régimen estalinista, autoritario o lo que fuese. Entonces hay que pensar que hay muchos problemas que no se resuelven en el derecho penal, sino que se resuelven en otros ámbitos. ¿Cuál es el problema de la justicia de ese otro derecho? El derecho de la cotidianeidad, el derecho de todos los días. El problema que tiene la justicia en ese derecho fundamentalmente es la tardanza, la demora, la dilación de los procedimientos. Ese es el grave problema que tiene la justicia civil en todo el país. Cuando se habla de democratización de la justicia, en el derecho civil eso quiere decir justicia más breve. Durante el acto, la jurista Aida Kemmelmacher ofreció una charla sobre el derecho a la vida familiar. Además, el día siguiente participó como oradora de la primera jornada de reforma del Código Civil y Comercial que organizó la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Ahora nos despedimos, pero sin antes decirles que todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube y que la vía de comunicación con este programa es ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene.